Abran sus Biblias en el capítulo 4. Es extensa la lectura de este capítulo, pero no porque sea extensa no es conocida, es muy conocida, pero la vamos a ver en esta mañana y después usted lo puede volver a releer en la casa y seguramente Dios estará hablando más al corazón de quien lo haga. Dice el capítulo, voy a leer todo directamente para que después hablemos en forma extractada de algunas partes aquí. Dice, cuando pues Juan, Evangelio de Juan, capítulo 4, tiene 42 textos. Comienzo con el 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, y vino una mujer de Samaria a sacar el agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Y respondió Jesús, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén, en el lugar donde se debe orar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Gracias. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe el salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él
por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Amén. Es una larga historia, ¿verdad? Por ahí diría, bueno, larga para hacerla en una sola predicación. Pero bueno, viene todo así y esta mañana vamos a ver aquí algunas cosas. Lo que quiero sacar de aquí es lo siguiente. Antes de empezar esto. En casa hay una enciclopedia que antes se vendían. ¿Alguna vez compró usted esas enciclopedias salvadas grandotas así, con muchos libros? Y me llamó poderosísimamente la atención un libro que estuve hojeando y que habla acerca de lo siguiente. Desde el año 1973, ¿cuánto ha pasado? 44 años atrás, ya en ese libro que habla acerca de la familia, se decía que los papás de esa época están en problemas. ¿Por qué? Porque se instalaba una nueva forma de vida en la sociedad que empezaba a ser permisiva. Y lo permisivo de esta ciudad era que todos los valores morales y los valores que vienen de Dios para que se puedan tener en cuenta y hacer de la vida diaria, digamos, algo habitual, ya no se contaban con esas cosas, sino que había un cambio. Y hermanos, han pasado 44 años de eso. Amén. Las cosas que hoy se viven, que hoy vemos, nos hablan de los cambios que se van produciendo y la palabra de Dios se cumple. Quienes éramos parte, acá hay muchos que somos contemporáneos de esa época, ya somos padres y en nuestro caso ya somos abuelos. Pero ¿qué y con qué se forman a nuestros hijos? ¿Dónde está Dios en nuestra sociedad cristiana? Hablábamos hace poco con nuestra hermana que habiendo visitado la sala McDonald en el hospital, ella decía, es hermoso, nuestra hermana Silvia, lo que allí se hace. Pero, hay algo en el pero. Pero, como es mi hermana, no se puede hablar de religión. No se puede hacer, se llama proselitismo religioso. Baby sabe de esto porque hemos orado por ella. Y hermano, es como que cada día se cierran los espacios. Vivimos en una sociedad que dice ser cristiana, pero no hablemos de Dios. No hablemos de Dios. Y así se sigue avanzando y aún se va legislando. Y las cosas van cambiando y uno no se da cuenta. Y a veces parece que nosotros los cristianos estamos como el caracol adentro de la olla, ¿vio? Con el fuego despacito y empieza a tomar temperatura. Pero hermano, tenemos que aprender a discernir los tiempos, a ser sabios y entendidos. Y aprendemos que somos como el salmón. ¿Cómo es el salmón? Nada. Cuando usted ve que el salmón va río abajo a favor de la corriente es porque el salmón, pero está en el río. Mirá cómo corre, porque se lo llevó la corriente. Hermano, no dejemos que la corriente de este mundo nos lleve río abajo. Porque tal vez uno toma velocidad, pero ¿a dónde está el final? El tema es que el final está allá, pero el salmón se murió acá. Nosotros hemos sido llamados a vencer en el nombre de Jesús. En Él todo lo podemos porque Él nos fortalece. Y como dice esa vieja canción, firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno que Jesús nos ve. Y hermano, quiero compartir esto porque a veces asocio la falta de inexpresividad que hay en mí, porque no lo vengo acá a señalar a usted, vengo a compartir esto y digo, el medio donde estamos ejerce una presión y quiere silenciar nuestra voz. Y nosotros, delante del Dios, ante quien tiembla la tierra, tenemos que aprender a exaltarlo, expresar lo que Él tenemos y alegrarnos en el Dios
que tenemos. Amén. En el Dios de nuestra salvación. Hemos leído todo esto y aquí vamos a ver la actitud de 4 grupos de personas para ir comparándonos a nosotros. Fíjense, cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque no bautizaba sino sus discípulos, salió de donde estaba. ¿Por qué? Porque Jesús ya se la veía venir. Y él sabía para qué lo había mandado el Padre. Entonces los judíos, que solamente se acercaban a Jesús para encontrarle una falla, un error, y en eso fundamentar todas las acusaciones porque no lo querían a Jesús, porque se lo querían quitar del medio, ahí andaban ellos metidos entre la gente, parando la oreja para encontrar algo y tener que decir. Bien, y encontraron algo. Escucharon algo que ni siquiera estaba del todo así. ¿Qué escucharon? Que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Ya empezaron con la competencia. Y ahí va la aclaración. Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Y empezamos con un manejo técnico para distraer, para entretener, para traer confusión. Cristo no vino a discutir si esto era así o no era así. Cristo vino ¿a qué? A salvarnos. Él vino a predicar la palabra de Dios, a proclamar las buenas nuevas de salvación. Entonces aquí tenemos nosotros que en el mismo escenario encontramos quienes caen en esta trampa, que al único que favorece es al diablo mismo, porque los que tienen que recibir el mensaje no lo reciben, dado que quienes tienen que trasladar ese mensaje y la forma de vida se encuentran distraídos por cosas como esta. Discutir de cosas que no tienen por qué discutirse ni emplear el tiempo, gastando ese periodo, ¿verdad? Ese tiempo en cosas que no van a producir ningún otro resultado comparado a lo que Dios quiere que sea hecho. Entonces, allí está un tipo de persona que está viéndolo a Jesús, siguiéndolo a Jesús, escuchando lo que hay en el ambiente, solamente para generar, ¿qué cosa? Controversias. Para opinar. A la larga eso crea un estado de confusión y un cansancio y no produce nada bueno para lo que Dios quiere que nosotros, o mejor dicho, para lo que Dios quiere que estemos nosotros, ¿verdad? Entonces Jesús, miren lo que hace acá, dice, Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, a la ciudad asentada en tinieblas, que luz le resplandeció. ¿Cuándo? Cuando Jesús empezó a predicar el Evangelio. ¿Amén? Jesús siempre fue donde está la necesidad, porque Él sabía que el Padre quería que esté en ese lugar, porque el Padre quiere que ninguno se pierda, pero la gente será salva cuando se les predique el Evangelio. Y Jesús estaba para predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿Amén? Y no solamente quiere Él hacerlo, sino que a nosotros nos ha dado esa tarea. Por lo tanto, tú y yo tenemos el ministerio de la reconciliación. Y que no se te olvide decir que está al lado tuyo, vos y yo tenemos el ministerio de la reconciliación. Tenemos que anunciar, como Cristo lo hizo, que Dios quiere reconciliarse con los hombres. Y como digan, ¿cómo es esto? Tenemos que saber decirle cómo es esto y explicamos todo lo que la palabra de Dios enseña en cuanto a cómo obtener la salvación. Amén. Gloria a Dios. ¿Podemos seguir adelante? Dice que Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y habían 2 rutas principalmente y tal vez un camino intermedio. Había un camino largo, complicado, bastante pesado que los judíos habían decidido utilizar. ¿Por qué? Porque los judíos no se llevaban bien con estos otros judíos samaritanos. No se podían ni ver. Y el camino que Jesús
toma es el más directo. Y dice la palabra de Dios que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Pero dice que le era necesario pasar por Samaria, cosa que Jesús hizo. ¿Pasó? ¿Por dónde? Por Samaria. Siempre Jesús pide sobre la base de lo que Él ha hecho. Por eso dice, ejemplo os he dado. ¿Se acuerdan cuando Jesús comisiona? Dice que vayamos, que hagamos discípulos a todas las naciones, etcétera, etcétera. Empezando, ¿dónde? A ver si se acuerdan. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, para el judío que se convertía, tenía primero que convertirse, ¿no? Porque si lo agarramos así por lo que él tenía, la impronta suya, él podía empezar por Jerusalén con mucho gusto. Puede ser que llegue a Judea, pero Samaria. Y ahí lo tenemos a Jonás para pretexto. Samaria. Entonces Jesús, que con toda autoridad dice, ejemplo os he dado, no te manda o no les manda o no les mandó a ellos a hacer cosas que antes Él no había hecho. Porque Dios, que ama a todos, no solamente lo dice, sino que lo demuestra. Ahora los samaritanos habían hecho cosas. Dios lo sabía. Ellos lo sabían. Los otros judíos lo sabían. Pero los otros también habían hecho cosas. Por eso necesitaban de Cristo el Salvador. Pero ahí está, ¿no? Bueno. Resulta que Jesús, como dice el texto 3, pasa por Judea, camino a Galilea. Le era necesario. ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? Jesús nada hacía sin que Dios le dé la orden. Jesús comenzaba dando prioridad a lo que Dios quería hacer. Dice, hacer la voluntad de mi Padre me agrada más que todas las cosas. Demostrémoslo. Jesús invertía tiempo en estar en comunión con Dios y de ahí recibía la agenda diaria. Y dice, le era necesario, él sintió la necesidad de que al pasar por Samaria tomó la ruta, se olvidó de los prejuicios y dijo, yo sé para qué estoy acá. No estoy para dejarme llevar por la ola de lo que está de moda, no llevarle el apunte a los samaritanos y agarrar este camino más largo. Yo estoy aquí para otra cosa. Dios me envió a esto, por lo tanto, en obediencia, hizo caso al sentir que le puso Dios en su corazón, pasó por Samaria, pero pasando por Samaria, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Dentro de Samaria fue hasta Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y ahí nos vamos a un hecho histórico. Jacob en un momento le dio, ¿qué le dio? Ahí está un pozo, ¿cierto? Para el agua a su hijo, y eso permaneció durante tantísimo tiempo allí, y las cosas sucedieron, y aquí estamos con Jesús entrando a Sicar, justamente en el lugar físico donde estaba ese pozo que Jacob le había dado a su hijo José. Si usted se remite a la palabra, va a ver cómo Dios va tejiendo estas cosas, y las palabras y las actitudes las maneja Dios, porque Dios sabe lo que hace. ¿Amén? Y si Él sabe lo que hace es confiable. Pero vamos a dejar eso otro histórico para acelerar un poquito, y vamos a ver entonces qué es lo que pasa. Dice, estaba allí en el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, Jesús se cansaba. Jesús se cansaba. Dice Dios que a los que se cansan, Él les va a dar, pero el que se cansa para Él. El que se cansa para Él. Así que Dios estaba allí diciéndole a Jesús, tómate un descansito. Ahí está el pozo de Jacob. Y habrá dicho gracias por Jacob, que le dio el pozo a José. Porque junto a ese pozo me puedo sentar a descansar. Pero Dios, que está en acción, ha puesto en mi corazón una inquietud. Algo me trajo a este pozo. Yo estoy yendo para Galilea, pero Dios quiere hacer algo aquí. Vamos a ver de qué se trata. Y dice
que era como la hora sexta. La hora sexta es el mediodía, las 12. Y dice que vino una mujer de Samaria a sacar agua. Ahora déjenme hacer un altito ahí. Era costumbre en ese tiempo que las mujeres, necesitando del agua para sus cosas en la casa, vinieran a este pozo a buscar del agua y venían con un recipiente y lo hacían ya por costumbre en la mañana y después en la tarde. Así que ahí se juntaban todas las chicas, ¿está bien? Con su cántaro y buscaban el agua y de paso le mostraban el modelo de cántaro a la otra, que mira, mi marido me compró un cántaro nuevo ahí en la cantarería de la esquina. Y bla, bla, hablarían un poco y se iban a la casa con todo eso. Se conocían, sabían quién era una, quién era la otra. Muy bien. Pero dentro de Sicar, en una casa, estaba la samaritana de quien estamos hablando, que decía, aunque necesito agua, si voy ahora, me voy a encontrar con la vecindad. Y ella no quería estar en ese momento. Voy a ir cuando estas no estén. No voy a ir a la mañana, tampoco voy a ir a la tarde. ¿Cuándo voy a ir? Al mediodía. Porque es probable, y es casi seguro, que no esté ninguna. ¿Qué quería hacer? No quería verse con las demás. Porque ella sabía que había en su vida. Sabía qué decían y hablaban de ella. Dios también sabía quién era ella, qué hacía, qué es lo que no hacía, y conocía su corazón. Porque aunque la samaritana hacía todas las cosas de las que se podía llegar a avergonzar, Dios le daba la vida. Ese es Dios. Misericordia pura. ¿Amén? Bien. Dios aborrece el pecado, pero ama y no quiere que permanezca siendo un pecador, sino que sea libre. Y para esto Dios hace todo lo que hace falta hacer. Por eso, hermano, cuando tenemos muy presente esto y cantamos las canciones que cantamos, lo menos que podemos hacer es pararnos, levantar las manos y decir gloria a Dios. Y ¿qué va a decir el que está al lado de mí? ¿Qué va a decir? No va a decir nada. Y si dice que diga. ¿Usted está alabando y glorificando a Dios? Ahí estaba Jesús en una casa y una mujer fue a sus cosas y se buscó un perfume con el cual ungió a Jesús. Y hubo comentarios. Y la casa se llenó de ese aroma. Y en que algunos criticaron la actitud de ella y consideraron eso una pérdida de dinero, Jesús dijo todo lo contrario. Amén. Así que cuando usted alabe a Dios y cuando alabemos a Dios, sintámonos como esa mujer que ungió a Jesús con ese perfume. Porque sube delante de Dios nuestra alabanza como un perfume que sea agradable para Él. ¿Y saben que esa mujer trajo el perfume principal que ella tenía? A ver, mi hermano, ¿usted tiene un perfumito que no lo usa todos los días? Uno que guarda ahí para ocasiones especiales. Bueno, esta mujer tenía tanta gratitud por Cristo que ella fue y vació ese frasco de perfume. Amén. ¿Cómo Dios no se va a alegrar por eso? ¿Cómo no se va a alegrar? Bueno, eso caracteriza el amor que uno tiene por Cristo Jesús. Pero vayamos a nuestro relato. Bien, allí estaba la mujer y vino, dice, y cuando ella se acercó al pozo, vio que alguien estaba descansando en el pozo, ahí junto al pozo. Y ella vino a sacar agua. Así que sacó el agua y Jesús le dijo, dame de beber. Así cortito como está ahí. Ella no esperaba encontrar a alguna persona, pero se encontró con alguien que estaba descansando.
Y ese alguien que estaba descansando le dice, dame de beber. Y entonces ahí comienza ese diálogo. Y ahí entendemos que Jesús inicia esta conversación. Él toma la iniciativa. ¿Por qué? Porque entendía por qué le era necesario pasar por allí. No solo frente a Samaria, sino llegar hasta Sicar y en el pozo. Mientras que él estaba descansando, Dios algo estaba haciendo. Entonces, dice, dame de beber. Los discípulos que estaban con Jesús se habían ido a la ciudad a comprar de comer. No había delivery en ese tiempo. Ellos se habían ido a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y hace la aclaración, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Cuando Israel, que se dividió en dos reinos, uno de los reinos cayó y fue dominado por otra nación, lo voy a sintetizar a esto, en un momento dado se produjo una fusión, se mezclaron con otras naciones y de allí se estableció en el corazón de ellos el paganismo y ellos dieron contra a sus hermanos. Esto era una de las cosas que había dado origen a este resentimiento, a este odio. Los otros judíos que se consideraban puros decían que ellos eran impuros, por lo tanto judíos y samaritanos no se podían ver. De paso, ya que estamos hablando, el que pone una barrera intermedia es el diablo, pero pone más de la barrera intermedia, que es como un recordatorio de que no nos podemos juntar, porque judíos y samaritanos no nos podemos juntar. El que pone el pensamiento en el corazón y lo hace que germine y que dé fruto y todo lo demás, es el diablo. Pero Jesús vino a sacar la barrera, Jesús vino a cambiar la mente y el corazón, y Jesús vino para decirnos que el mandamiento nuevo que les da es, lo hemos predicado hace poco eso, si me olvidó estamos en problema, vamos a sumarle a esta predicación a la otra. Amar a tu prójimo como a ti mismo, ahí está. Bien, entonces dice lo siguiente, ¿cómo puede ser que...? Y Jesús le dijo, mire lo que le dice Jesús. Si conocieras el don de Dios, ¿qué es el don de Dios? Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame agua de beber? Tú pedirías a Él y Él te daría agua viva. Lo que dice Jesús es tremendo. Jesús sabía que ella no conocía el don de Dios. Jesús sabía que ella no sabía quién era quien le estaba hablando. Y Jesús sabía que Él tenía agua para darle, pero no como la de ese pozo, sino agua viva. Y también sabía que esa necesidad que tenía en su corazón de satisfacer esa sed, lo hacía en oculto, no cuando estaban los demás, porque Dios conoce los claroscuros del corazón de cada uno. Y no se queda con eso, sino que Dios viene para que seamos libres. ¿Amén? Bien, entonces Jesús le dice todo eso. Y esta mujer, vaya a saber qué es lo que piensa. Dice, si Jesús me dice que me va a dar agua viva, se puso a pensar agua viva. ¿Cómo es el agua viva? La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Ella no tenía nada. Y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? Ella no entendía nada ahí. Solamente que estaba con este judío que le sorprendió con lo que le dijo. Ahora usted habla su Biblia en Jeremías 17:13. No sé si lo han buscado los chicos. Jeremías 17:13. ¿Qué es esto que me dice Jesús? ¿Ahí está? ¿Quién lo lee, por favor? Alguien que lo lea desde allí.
Ahí está. ¿Qué le ofrece Jesús? Agua viva. ¿Qué es el agua viva? Dios habitando en el corazón. Amén. Ahora entiende por qué Jesús tuvo necesidad de ir a Galilea y no quedarse entretenido en una discusión sin ton ni son. ¿Por qué eligió la ruta que ningún otro elegiría? Sino que Jesús decidió transitar ese lugar. ¿Y por qué pasando por Samaria sintió la necesidad de llegar hasta Sicar? Porque se empezó a cansar. Dios lo empezó a frenar. Y él fue e hizo lo que Dios quiere. Y todo eso lo muestra Dios en su palabra para que nosotros hoy nos demos cuenta de algunas cosas que son muy importantes. Bien. Entonces, hermanos amados, mira lo que dice el texto 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? ¿Qué vemos? Que esta mujer samaritana, más allá de la vida que ella estaba llevando, tenía información, conocía. Ella sabía de dónde o cómo se había logrado ese pozo para todos ellos, quién se lo dio a quién, para qué servía ese pozo, quiénes abastecieron de todo eso, ¿sí? Sabía que judío y samaritano no se podían ni ver, estaba al tanto de todo. Fíjense que cuando ella empieza a hablar con él, le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Se sentía parte de la familia, que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron sus hijos y sus ganados. Y con esto, hermano, quiero decirte que leer la Biblia, tener información de Dios, saber con un conocimiento intelectual de lo que la palabra de Dios dice, no alcanza, no es todo. Ella conocía todas estas cosas, pero tenía una vida que la estaba llevando a la misma muerte lejos de Dios. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed de ese pozo, de quien ella orgullosamente hablaba también, y que le estaba sirviendo para mantenerse con vida. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, ahí está hablando de otro agua, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Y cuando ella escucha las palabras de Jesús, dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. ¿Qué estaba haciendo ella? Estaba buscando una solución material, práctica, al problemita que para ella era venir al mediodía. Y Dios estaba para darle mucho más que eso. Mucho más que eso. Pero fíjense lo que hace el Señor. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Y Jesús quería llevar ¿a qué? A que se cumpla que el Hijo vino a deshacer las obras del maligno. Amén. Y fíjese cómo Jesús aprovecha todo eso y cómo Dios es maravilloso, porque los discípulos no lo dejaban ni a sol ni a sombra a Jesús. Y ese día ellos se fueron a hacer ¿qué cosa? Andaban de shopping, de compra. Se fueron a comprar la comida los discípulos. Y allá habían comprado la comida y venían diciendo, vamos a comer esto con el Señor, ahí juntito al pozo. No hay gente que nos venga a ver, porque ¿qué samaritano se va a acercar a nosotros? Somos buenos judíos. Así que bueno, cada uno con lo suyo, venían andando. Ve, llama a tu marido y ven acá. Una condición para recibir el agua que ella creía tan necesaria, que ella trajera a su marido. Y trayendo a su marido recibiría el agua. Y la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Y ella habrá dicho, pisó el palito Jesús. ¿Qué sabe
este judío. Y Jesús le dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Quién está en acción? Dios. Jesucristo cumpliendo su propósito. Y ante los ojos de Dios nada está escondido. Y Dios, que todo lo ve, sabe dónde está el punto donde están los problemas y va a sacar la raíz de todos los males. ¿Por qué? Por amor. Muy bien. Le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Sabía que había profetas. Y porque él estaba revelando lo que había en su corazón, ella dijo, este es un profeta. ¿Ven? Entonces vemos en ella un dominio, una información acerca de todas las cosas, pero una vida extraviada de Dios. ¿Por qué? Porque se dejó llevar por el sistema de aquel entonces. Jesús le dijo lo siguiente. La mujer le dice, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y entonces cuando le hablaron de esto, utilizó otra estrategia más. Distrajo la atención. Vamos a hablar de otra cosa. Ella volteó la conversación para otro lado. Ahora vamos a hablar, Señor, de dónde se debe adorar a Dios. Porque nosotros, como no nos llevamos bien con aquellos otros, ellos tienen su lugar de adoración a Dios. Y nosotros tenemos nuestro lugar de adoración a Dios. Porque ellos tienen también como padre a Jacob y nosotros también los tenemos, y etcétera, etcétera. Pero ellos allá, nosotros acá. Ellos allá, nosotros acá. ¿Y Jesús qué le dice? Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Sonamos. ¿Qué pasó acá? Vosotros adoráis lo que no sabéis. Ahí le estaba trayendo entendimiento de cómo eran las cosas. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Jesús estaba sacando todo tipo de inconveniente que podía traer una mala influencia, una mala información. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y ahí corre el telón y dice, Dios está buscando adoradores que en espíritu y en verdad le adoren. Dios quiere que el que le adora lo haga de corazón sincero, más allá de que esté acá o esté en este otro lugar. Corremos las vendas y conocemos a Dios como Dios es. ¿Amén? Entonces decíamos, ¿se acuerdan los judíos del principio que querían solamente discutir para entretener? Jesús, que es nuestro modelo perfecto, se muestra como el cristiano ejemplo que quiere hacer la voluntad de Dios a pesar de las circunstancias. Y también vemos en esta mujer aquellos, o el tercer caso, el tipo de personas que manejando toda una información acerca de Dios, no logran salir de la trampa del sistema y ahí están, como un ciudadano más de este mundo, sufriendo. ¿Por qué sufriendo? Porque conocen lo que es de bueno de Dios, pero están atrapados siendo esclavos por el pecado que maneja el diablo con el engaño en su corazón. Esa es la tercera persona, pero sigamos un poquito más en nuestra lectura. Entonces, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, y es necesario que le adoren. La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y era como que, bueno, yo pienso lo que pienso, me enseñaron lo que me enseñaron, vos me has dicho lo que me has dicho, usted me ha dicho lo que me ha dicho, los judíos, bueno, todo eso era un boom en la mente, en el corazón de ella. Y dice, pero yo sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Qué mostraba ella? Una venda en sus ojos.
espirituales. Y no podía ver. Ya Jesús dice en el texto 26, yo soy el que habla contigo. Ahí se manifestó Jesús. El Mesías que esperas es el que está. Para sorpresa de ella. Yo lo estoy esperando. Cuando suceden un montón de cosas vendrá. Pero ahí está Dios llegando solamente por una mujer necesitada en un encuentro al mediodía, porque no había otro momento para ella. ¿Dios es amor o no lo es? Su palabra lo muestra así. ¿Cómo no vamos a alabar y adorar a Dios? Bien. Cambiamos por un momento la perspectiva de esto, o la página, y dice que allí vienen los discípulos. Y los discípulos venían con la bolsita. Venían con la comida, dispuestos a comer con Cristo, ahí que estaba descansando en el pozo. Así que vamos a tener una siestita, vamos a comer nuestro sanguchito con nuestra gaseosa. Y vamos a estar con Jesús, tranquilos, seguramente que no va a haber gente ahí al lado del pozo. Y después vamos a seguir rumbo a Galilea. Qué bueno, ¿viste? Había empezado la cosa a la mañana pesada con esos que andaban discutiendo, que Juan, que esto, que lo otro. Y ahora nosotros vamos a comer nuestra comidita y acá le llevamos el menú a Cristo Jesús. ¿Cómo habrá sido el menú a Jesús? Usted no lo sabe, yo tampoco. Pero bueno, entonces dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Maestro, come. Llegaron al lugar y Jesús no les llevó el apunte con la comida. Fue un tanto indiferente y ellos se sintieron desconcertados. Pero Señor, nosotros nos tomamos el trabajo de ir hasta la ciudad a buscarte la comida. Acá traemos la comida. Está calentita, está a punto. Estamos en un lugar paradisíaco para disfrutar esta comida que es bendición de Dios. Y Jesús, se dieron cuenta, muchachos, no nos registra. Y le decíamos, Rabí, maestro, come. Y Jesús, ante la insistencia, texto 32, le dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y ahí se quedaron desconectados. ¿Cómo que Jesús tiene una comida? Y los mandó a buscar la comida allá. Bueno. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Estaban en otra los discípulos, ¿no? Bueno. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Más desconcertado todavía. Más desconcertado. Y termina Jesús hablando y dice, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Efectivamente, desde el tiempo en que se ponía la semilla hasta que se levantaba el fruto, tenían que pasar todos esos meses. Y Jesús le estaba diciendo, ustedes están mirando las cosas con los ojos naturales, de acuerdo a las cosas que se están dando, pero no entienden lo que les digo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen que alzar los ojos y mirar los campos que ya están blancos para la cosecha. Hermanos amados, y la cosecha es algo que no espera. Cuando es el tiempo de cosechar, hay que cosechar. Si no, se perdió. Entonces, hay momentos que hay que cosechar. Muy bien. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre goce juntamente con el que siega. Y fíjense, esto de sembrar y de venir a cosechar después en el ámbito natural está separado por un tiempo. Pero en las cosas espirituales no. Alguien siembra, otro recoge. Ese tiempo se acorta. Entonces, alguien sembró y hoy nosotros tenemos que cosechar. Y debemos nosotros sembrar para que después otro tenga que cosechar y el ciclo no se corta. Pero ¿qué es lo que sucede? Si el ciclo se corta, ganó el enemigo, que quiere con distracción, sacándote de la ruta, llevando fuera del propósito de Dios, entretenido quién sabe en qué cosa, pensando en qué voy a comer hoy día,
en lo que me va a hacer bien y me pone cómodo, y disfrutar de lo que es de Cristo, me olvido de lo que Jesús me enseña. Hoy es el tiempo de la cosecha. Hoy es el tiempo de la cosecha. Y también es el tiempo de sembrar, para que otro lo pueda hacer. Y ahí estamos poniéndolo blanco sobre negro. Muy bien. El que siega recibe el salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Hermanos, si yo no siembro hoy, ¿cómo va a cosechar el otro? Se corta la cadena. Si el que tiene que cosechar no cosecha lo que sembró otro, se echa a perder. Hay una tarea de responsabilidad. Oh, pero Señor, nosotros te trajimos un lomito que conseguimos allá en Beto, y un aguante manado, y vos no decís que no. ¿Por qué esta mujer vino? ¿Por qué no vino a la mañana? ¿Por qué no vino a la tarde? ¿Por qué no vino después que comamos? Porque a todo esto Dios diría: menos mal que lo mandé a la ciudad esto, porque arruinarían todo. Yo que amo a esta samaritana, que tiene un montón de información de mí, pero quiero que me conozca como soy, me necesita. Y Cristo cambió el almuerzo por estar con ella. ¿Y Jesús por qué se sentó en el pozo? Porque estaba cansado. ¿Alguna vez te despertaron de que estabas durmiendo porque te llamó alguien que necesitaba al Señor? ¿Te pasó alguna vez? O justo después que comiste, te ibas a dormir una siesta, suena el timbre y viene un hermano, Miguel, por ejemplo, el Canós. Bueno, Jesús estaba cansado, pero no tuvo problema en hablar con la samaritana. Y la samaritana, cuando fue recibiendo la obra de Dios que estaba trabajando en su corazón, ¿qué es lo que hizo? Ya ella había dejado su cántaro. ¿A qué vino la mujer? A buscar agua. ¿Con qué lo buscó? Con su cántaro. Por lo que había estado viviendo, por la obra que Dios hizo en su vida, ella dejó el cántaro para poder ir más libremente hasta la ciudad. ¿Y qué es lo que hizo? Le dijo a la gente del lugar lo que a ella le había acontecido, y dijo que había encontrado a alguien que le reveló todo lo que era su vida, y les dice a ellos: ¿no será este el Cristo? Entonces los demás salieron de la ciudad y vinieron a él. Mientras tanto, los discípulos estaban empecinados en que Cristo coma. Rabí, come, dale, come. Si vos no empezás, nosotros... ¿Vieron? A mí me ha pasado eso. Yo la otra vez puso Noemí una comida que me gustaba así y puso a la mesa. Y yo decía, Noemí se puso a hablar por teléfono. Y si me pongo a comer ahí la comida, decir, no me supiste esperar. Bueno, me voy a poner colorado. Yo, no es así, dice Noemí. Pero ¿vieron? Bueno, pasan esas cosas. Hermano, ¿qué estaban haciendo los discípulos, los que estaban más cerca de Jesús? Los que iban a continuar la labor de Jesús. Estaban pensando que el corazón se le bajó al medio. ¿Vio cuando el corazón se baja al medio? Los jóvenes dicen, tengo una lija. No sé si Guillermo le enseñó eso. Se quiere comer todo. Bueno, ellos estaban pensando en la comida y en que estaban con Jesús y que estaban seguros y que hermoso que estar con Jesús y junto al pocito de Jacob, disfrutando de las bendiciones que Dios le había dado. Hermanos, muchas veces nosotros estamos como con ese cuadro, sentado en la iglesia, en el pocito de Jacob, saciando nuestra sed en compañía de los hermanos, y como a todos ya el Señor nos salvó, ahí estamos estrenando en el tren de la salvación, en el banquito nuestro, esperando que Cristo nos venga a buscar. Mientras tanto, los otros sufren y padecen. Y Dios dice, es hora de cosechar. Los campos están blancos. Jesús es nuestro modelo. Y hermanos,
para ser discípulos hay que salir a buscarlos. Por eso la palabra dice, vayan y hagan discípulos. Jesús fue, pasó por Samaria, se metió a Sicar y se quedó en el pozo. Pagó el precio. Invirtió tiempo, gastó palabras, habló con la mujer. Se fue y él siguió esperando. Y cuando volvía, venía un montón de gente que habían venido por el testimonio de ellos. Y muchos de los samaritanos, texto 39, de aquella ciudad, creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Cuando Cristo entra en un corazón, hermano, es una fiesta. Porque si dice el Señor que hay una fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, en el corazón de ese pecador que ha pasado de muerte a vida, hay una fiesta. Por eso el cristiano nuevo es lo que es. Manifiesta el primer amor y hace poner colorado cuando nosotros tenemos ya varias horas en el Señor. Usted vio que, ¿cómo se conoce usted a un cristiano nuevo? Por su expresividad. Amén, gloria a Dios. Voy a decir aquí una confidencia. Mi hermano Alejandro dijo la otra vez, 12 años anduvimos con Miguel. Ahora no andamos tanto. Y le voy a contar una vez, ellos tenían una azucarera redonda así, ¿te acuerdas? Que tenía como casi 1 kilo eso. Y andábamos nosotros de un lado para el otro y consumíamos todo eso. Y bueno, y un día teníamos que volver desde un lugar donde estábamos y faltaba azúcar. Y nuestra hermana Rosa dice, ¿me da un poquito de azúcar? Sí, cómo no, dice la hermana. Y sacó el bol ese de madera, y cuando vio dijo, ¿todo eso? Era como 1,5 kilos. Bueno, yo cuento estas cosas, pero felices los momentos. Porque aprendimos a reír, a llorar y a vivir tantas cosas juntos en el Señor. Amén. Pero hubo que invertir un tiempo. ¿Y cuántas cosas más? Los samaritanos ahora se habían encontrado con Cristo. Cristo dijo, miren la cosecha, miren la cosecha. Y los otros que fueron tras la comida dijeron, faltan 4 meses para la cosecha. Jesús le dijo, muchachos, los campos están blancos. Hoy hay gente que necesita pasar de muerte a vida. Hoy es el día de salvación. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Hoy nosotros debemos hacer lo que Cristo hizo, anunciar la palabra de Dios. Dice, creyeron mucho más por la palabra de Él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Y ahí estaban todos ellos agradecidos, porque por lo que había hecho Cristo, ahora esta mujer que se avergonzaba, se molestaba, que intentaba de muchas formas buscar saciar su sed, era una hermana en la fe con ellos y la actitud de ellos para con ella habría cambiado y estaba más que sorprendida porque el amor de Cristo la alcanzó y los discípulos no sabían qué es lo que significaba todo esto. Porque nos sorprendió Dios, nos sorprendió Jesús. Míralo, estos otros nos hacen sentir vergüenza. Son cristianos de apenas horas y tienen una polenta. Mira la samaritana esta, que no tendría ni que hablarlo. ¿Y qué vamos a hacer con la comida de Jesús encima que no quiere comer? Ya le daba apuro, la habíamos dividido en 3 y la comemos ligerito, pero le daba vergüenza. Hermanos, ¿saben qué? A mí me da vergüenza que habiendo comido tanto nosotros, otros no hayan comido nunca nada. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Y hermano, usted y yo tenemos el ministerio de la reconciliación. Hermanos, estamos, fíjense, cuántas cosas.
podríamos hacer y no lo hacemos. Y esto, no se sienta mal por esto que le voy a decir. Estamos a minutos de un tremendo parque que junta miles de personas donde nosotros podemos ir a sembrar. Pero yo no voy porque se van a ir para otro lado. Yo prefiero que se vayan para otro lado antes que se los lleve el diablo para el infierno. Es época de cosechar, y si yo estoy cosechando según la palabra lo que no sembré, y estoy sembrando para que otro coseche. ¿Amén? Amén. ¿Y cuál es el problema? No, pero hermano, escúchame, a mí el sistema me dice que mire, esta palabra la escuché en una reunión, y dije yo, ¿cómo somos? Alguien me dijo, bueno, mire Miguel, yo le voy a decir una cosa, yo noto que usted tiene un tinte medio religioso. Medio reunionista, medio activista de hacer reuniones. Y yo le quiero decir una cosa, usted debe aprender que son 40 minutos el tiempo en que se tiene que dar una prédica, así que corrija ese vicio de hacerlo largo. Tomá vos. Porque además le voy a decir bien práctico, a uno le duele la cola pasar ese tiempo. Si no, fíjese en la escuela, ¿cuánto es la hora de clase? Y hace falta un recreo. Bueno, está bien. Jesús dijo, el trabajo es mucho, porque la cosecha es grande y los obreros somos pocos. Oren para que el dueño de la mies mande obreros a su mies. Porque obreros para discutir no alcanzan almas para Cristo. Obreros que solo piensan en satisfacer sus necesidades personales tampoco alcanzan. Dios quiere obreros como Cristo Jesús, que decidió confiar en que Dios le daría descanso y satisfaría todas las necesidades que hay en su alma y en su corazón. ¿Por qué? Porque confiaba plenamente en Dios y la alegría de él estaba en obedecerle al Padre. Y hermano Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia. Por lo que padeció, aprendió obediencia. Hermanos, ¿quién nos dijo que las cosas caen como llovía del cielo sin hacerse ningún problema? Por eso hay un cristianismo que solamente le dice a Dios, dame, dame y dame. Olvidándose que Dios dijo, mejor cosa es dar que recibir. Porque al que trabaja para Dios, Dios le da descanso. Y Dios no es deudor de nadie. Dios nos paga como Él lo sabe hacer. ¿Y cómo es la medida de Dios? ¿Se acuerdan? Son 3 cosas. Mecida, remecida, abundante, hasta que sobreabunde. ¿Está bien? Esa es la medida de Dios. Por eso, hermanos, en el tiempo que nos toca vivir, donde la palabra misma dice que la fe va a ir decayendo, que algunos se apartarán de la fe, que apostatarán de la fe, que algunos oyendo a espíritus engañadores se irán detrás de fábulas y de cosas. Nosotros tenemos que tener la clara convicción de que somos hijos de Dios y tenemos una misión, predicar el Evangelio. Y la ecuación es, el trabajo es mucho y los obreros somos pocos. Debemos orar para que Dios envíe obreros a la mies. Y esto es en la práctica, mis hermanos, ¿saben qué? Esto es como sacar el auto del barro o el carro del barro, el auto del barro. Cuando el auto se metió en el barro y no sale, para hacer pie hay que prenderse fuerte, ¿no? Y a la 1, a la 2 y a la 3. Y todos nos prendemos y sabemos que nos vamos a ensuciar bien, pero vamos a sacar el carro del barro. Pero aparece un ministerio ahí que se llama, cuando digan a la 1, a la 2 y a la 3 los que están en el barro para sacar el carro, vamos a decir ministerio, ¿cómo es, Alejandra? Hop. Bueno, andá vos, metete en el barro y yo voy a decir hop, de acá.
Job. Y el otro que está en el barro dice, no, que Job ni Job, venía empujado también. Yo soy un hijo del rey, que me tengo que ensuciar. Vení, hacelo. Dios quiere que yo le predique a la samaritana, pero la samaritana es más preguntona, no la corta nunca. ¿Por qué no le manda un mensaje texto? ¿Ah? ¿Por qué no la atiende otro hermano? Encima tengo que convencerla y se ha ido ahora a buscar un montón. Mira, encima me trae un montón de amigos de ella. Una reunión larga para enseñarle a ella, encima porfiada, sabe un montón. Y encima me quiere engañar. ¿Qué se cree? Hermanos amados, debemos recoger la cosecha y debemos sembrar para que otro coseche. Pido a Dios que el Espíritu Santo abra nuestros ojos y nuestros oídos